Buenos días, soy Juan Felipe Rincón y el día de hoy vengo a hacer la actividad de la semana 1 del segundo corte de Cátedra por la Paz y la Reconciliación, el cual consta de una intervención personal hablando sobre los victimarios y las víctimas del conflicto armado en Colombia. En este momento, viéndolo desde un punto claro, tenemos que saber que la Jurisdicción Especial para la Paz no posee la ley de funcionamiento con la cual va a reparar a las víctimas, ya que solo está haciendo meros trámites administrativos y el material bibliodemográfico del enlistamiento de cada una. Pero su objetivo es la reparación integral de las víctimas a través de el aclarecimiento de los hechos. Antes de esto hay que referirnos a los 4 principios con los que la ley va a funcionar, que son verdad, reparación, no repetición y justicia. Para empezar, la verdad, se busca que los guerrilleros, a través de lo que declaren en audiencia, especifiquen el por qué sucedieron los hechos y se realizaron, el cómo y el quién ordenó la mayoría de las masacres que se cometieron, los ataques a las poblaciones rurales y los atentados no tan comunes contra la población civil, pero que de igual manera se dieron, ya que de esta manera, aunque no se dé una penalización mediante la restricción de la libertad, el esclarecimiento de la verdad repara y sana la conciencia de la desinformación que haya tenido la víctima sobre qué pasó con su familiar, con su hijo, y puede evitar mucho daño psicológico a futuro que el conflicto armado en Colombia ha traído. La siguiente, que es la garantía de la no repetición, es asegurar que a través del esclarecimiento de los hechos y consuetudinariamente seguir con la paz, que estos actos barbáricos que violaron el derecho internacional humanitario y la mayoría de los derechos humanos no se repita en el contexto colombiano, que se creen las fórmulas y las políticas suficientes para que esta situación que ha marcado la historia de Colombia no se vuelva a repetir. Ya continuando con el principio de la reparación, tenemos que hacer bastante hincapié en que la reparación no es solo a nivel económico, sino a nivel simbólico, lo que se pueda lograr a través de disculpas públicas, estatuas, monumentos, eventos, condecoraciones a los victimarios. Al reconocerles su voluntad para vincularse a este proceso de paz. Además, la reparación se puede dar a través de subsidios económicos para los estudios de todos los familiares de las víctimas. Y no solo eso, otro de los principios, el último de ellos, es el de la justicia, por el cual se va a lograr la equivalencia de todo el daño que se ha logrado y lograr repartir en partes iguales el esclarecimiento de la verdad y los hechos. Pero ya entrando en materia jurídica, hay que hacer referencia a la jurisdicción especial que se ha creado después de los diálogos que se realizaron en La Habana entre el 2012 hasta el 2016, que es la especial para la paz. Esta se ha creado en diferentes salas, como son la sala administrativa, la sala judicial y la sala penal, en la cual se le va a hacer llamamiento a todos los victimarios, ya sean civiles, guerrilleros, cargos militares o políticos que hayan dado órdenes para el cometimiento de actos deshumanos, para que todos ellos sean llamados a audiencia a rendir su testimonio en frente de las víctimas, y que de esta manera se dé una reparación directa, escuchar una versión no sesgada y no subjetivada al que dirán, ya que esta jurisdicción contará con un contenido privado en el que solo asistirán los vinculados a este proceso. Ya entrados en materia, se crearán salas distintas y comunes para individualizar la justicia que se le va a aplicar a cada uno de los victimarios que quieran acoger a los beneficios que la jurisdicción contempla. No podemos seguir hablando de esta jurisdicción especial sin hacer una visión al pasado. Tenemos que recordar que los juicios de Nuremberg, aunque no había legislación previa respecto a los actos barbáricos que cometieron los alemanes, se tuvo que hacer de alguna manera retroactiva juicios para proteger los derechos fundamentales de todos los judíos y demás violados por el régimen nazi, pasando a más que todo los regímenes que han habido en África y los que hubieron en Latinoamérica en los años recientes, en los cuales que la mayoría de contextos en los que estos sucedieron se dan en 2 situaciones cruciales. La primera, en un paso de la guerra a la paz, como fueron la mayoría de los conflictos en África por el poder del régimen, para poder lograr un régimen democrático, y los casos en Latinoamérica en donde se pasó de una dictadura
o un régimen político dictatorial a una democracia, en los cuales tuvieron que hacer jurisdicciones especiales transicionales que a través de la recopilación de todos los maltratos pasados se tuviera un plazo específico de 5 o 10 años en común acuerdo con los entes internacionales como la Cruz Roja, la ONU y el Comité Internacional de los Derechos Humanos para lograr que se repararan todos los daños humanos que esos derechos humanos que el derecho internacional humanitario ha protegido y que se han establecido desde la Primera Guerra Mundial, que se concretaron en la Segunda a través de todos los actos barbáricos que sucedieron. A través de esto se espera que en un periodo no posterior a 10 años se manejen retroactivamente todos los casos que violaron los derechos humanos. Además, pero antes que nada de establecer este tipo de jurisdicción hay que tener en cuenta el respeto por su aplicación, ya que haciendo el enfoque en un caso particular como lo fue el de Jesús Santrich, el cual se acogió a ella, pero cometió muchísimos delitos de narcotráfico, generó un choque de trenes entre una jurisdicción recién creada contra la pletórica y antigua Corte Suprema de Justicia, en el cual se le solicitaba a la JEP que diera el permiso para poder deportarlo, para que se le condenara penalmente en una institución de Estados Unidos a través de su retentiva de la libertad por todo el narcotráfico a nivel internacional que realizó. Pero el problema es que como las jurisdicciones especiales tienen un trato distinto para los victimarios, hasta que no se le juzgue por todos los actos cometidos antes de la firma del Tratado de Paz, no se le puede deportar, y ese es el problema. Pero tuvo la jurisdicción que realizar un comunicado aclarando que lo primero era judicializarlo en su vida para que pudieran realizar permisos para cualquier acto posterior. Pero el problema de esto, al no haber tenido en el momento en que sucedieron los hechos una ley de funcionamiento, hizo que la Jurisdicción Especial para la Paz tomara atribuciones jurídicas y constitucionales que no eran relacionadas a esto, para lo cual hubo un choque de trenes, una polémica que hizo que se desestimara y se infravalorara ante la luz pública todo lo relacionado a la reparación de las víctimas por una vía no penal. Pero en mi opinión personal, una forma para solucionar esto era que la justicia ordinaria lo juzgara, enviarlo a Estados Unidos a cumplir su pena, su juicio, y en el momento en que empezara la ley de funcionamiento llegar a un acuerdo internacional, penal internacional, para traerlo de manera subsidiaria a Colombia, se le justiciara y se le hiciera toda la reparación a las víctimas a través de sus testimonios, que él esclareciera los hechos que cometió, y que de esa manera, pudiéndosele ya eso era indemnizar. De los partidos comunes que en este momento constituyen la política colombiana, como es el Centro Democrático, no podemos evitar que la reparación de las víctimas no tiene que ser solo la relacionada a la que realizó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en sus actos barbáricos, sino aquellas realizadas por las fuerzas militares y los paramilitares que se formaron en guerrillas. De esta manera, lo ideal sería reunir a todos los victimarios que cometieron asesinatos, homicidios selectivos, feminicidios, masacres, que estallaron bombas, que sobornaron, que amenazaron, y demás delitos de deshumanidad que de verdad afectaron a la mayoría de la población colombiana, incitaron a la desmovilización y a la emigración de Colombia, ya que sabemos que en este momento países como Ecuador, Venezuela y Panamá están llenos de colombianos desplazados por la violencia ocurrida en nuestro país. Aparte de eso, tenemos que recurrir a que la cantidad de terrenos que se expropiaron de manera ilegítima, a pesar de que se haya creado una ley de restitución de tierras en el 2011, no es suficiente para restituir todos los derechos reales que se violaron durante el conflicto en Colombia. Además, hay que tener en cuenta que zonas como las zonas más aledañas de la capital colombiana, como lo fueron el Pacífico, la costa, y la cantidad de bloques humanos que se asentaron en la zona amazónica hicieron y desbordaron socialmente toda el área, violando no solo la política, sino la democracia, como las instituciones públicas, quitándoles el poder y nombrándose como la única ley posible en estos pueblos.
Ya relacionado a las víctimas, no podemos hablar que ellos son el núcleo esencial de esta jurisdicción, ya que son ellos los que propusieron el cambio, los que incitaron a la guerrilla a sentarse a negociar. Además, fueron los que sufrieron homicidios, perdieron familiares, fueron desplazados de su tierra, se les quitó su patrimonio, fueron amenazados y coaccionados para apoyar la lucha por la revolución y el apoyo en contra de la revolución también. Además de esto, se vieron forzados a acudir a la capital, de ir a sectores urbanos para buscarse su diario vivir cuando ya tenían lo que se podría decir una vida cómoda en su ente rural. Se murieron familiares de depresión, el ambiente psicológico que quedaron marcados de por vida y sus generaciones van a crecer con miedo a que se les violente no solo su patrimonio, sino su vida, la calma y la paz que pueden llegar a tener. Perdieron la legitimidad de todo lo que el gobierno colombiano como Estado les puede brindar, como Estado social de derecho les puede brindar. Además de esto tenemos que recordar que aunque la agencia organizada que se haya dividido en salas, en tribunales, juzgados, y también se le haya creado un ente superior de segunda, tercera instancia, dependiendo del grado cuantioso de daño en el que se quiera judicializar. Esta no es la única manera de reparación, porque se necesita concentrar el tejido social en Colombia, lograr que la población civil no solo acoja a las víctimas, sino también a los victimarios, ya que de ellos no solo es la culpa de lo que pasó, porque ellos al final de cuentas solo seguían órdenes de aquellos superiores que ideológicamente luchaban por un sentido de participación democrática que fue muy difícil de obtener después de que hubo el bipartidismo durante esos 16 años. Y ya para finalizar, debemos decir que este tipo de espacios como la entrevista y esta intervención audiovisual que acabo de hacer son actividades que concientizan a los jóvenes como yo de que sí se puede lograr un cambio, de que de esta manera en particular podemos llenarnos de información para poder salir a la sociedad y salir a la calle y poder tratar con nuevos seres humanos que se han reconciliado y se han acogido para volverse a unir a la vida civil y acogerlos y acoplarlos para que convivan con nosotros. Ataques de la guerrilla. Masacres paramilitares. Ataques de narcotraficantes. La nación es presa del odio. Sin embargo, una nueva esperanza de paz emergió en el país. ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Carlos Pizarro, líder de la guerrilla del M-19, recibe de sus subalternos el parte definitivo de desarme militar. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Este grupo se integró a la vida civil con un objetivo político claro: Alianza Democrática M-19. Estudiantes que en el fervor de la revolución de los años 70 en América Latina consiguieron un espacio para la elección popular. El romántico de la democracia. Todos juntos. El que soñó un país con oportunidades para los desfavorecidos. Durante una gira de su campaña presidencial, fue asesinado dentro del avión en el que viajaba. El autor intelectual de este magnicidio, el menor de los Caínes, Carlos Castaño. ¡Han matado a Carlos Pizarro León Gómez, la esperanza viva de la paz! Se plantea como objetivo la conquista de la paz. 24 de mayo de 1990, la guerrilla del EPL firmó la desmovilización con el gobierno del presidente Virgilio Barco. De la criminalidad pasaron a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. Los hermanos Castaño, en un hecho recíproco, donaron 15.000 hectáreas a 150 desmovilizados y 2.500 campesinos víctimas de los enfrentamientos entre ambos bandos. Al tiempo que las regiones de Córdoba y Urabá fueron partícipes de un aparente tiempo de paz,
Pablo Escobar negociaba con el gobierno su entrega. El capo fue detenido en una cárcel acondicionada a su acomodo. Esta caleta fue encontrada por las autoridades en uno de los closets de las habitaciones que Pablo Escobar Gaviria tenía dentro de la catedral. Las autoridades presumen que aquí se guardaron armas por mucho tiempo. El lugar de absoluto control criminal fue escenario de asesinatos a varios de sus socios. Escobar emprendió una guerra contra sus antiguos aliados, entre ellos los hermanos Castaño. Uno de los cabecillas que se salvó de morir dentro de la catedral de Escobar fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien en ese momento ejercía como jefe militar del Cártel de Medellín. Este hombre encabezó el grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. La guerra contra el patrón fue a muerte. Ante la noticia de un posible traslado de prisión, Escobar huye y su búsqueda se convierte en una cacería. Al tiempo que atacaba...